Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a dar inicio de manera introductoria a la unidad curricular de dibujo correspondiente al pensum de estudio de la carrera de Ingeniería Agronómica. En primer lugar, debemos entender que el dibujo ha nacido gracias a la necesidad que tuvo el hombre de poder comunicarse. El hombre, desde la historia, empleaba esta capacidad de dibujar como una forma de comunicación, lo cual lograba trazando figuras en las rocas de sus cuevas, así como en otras superficies de diferentes materiales que comúnmente utilizaba en su cotidianidad. Es de hacer notar que el hombre es el único ser vivo que tiene esta capacidad de poder dibujar. Ahora bien, de esta necesidad surgen dos tipos de dibujo. Por una parte, el dibujo artístico y por la otra, el dibujo técnico. El dibujo artístico es un dibujo que expresa sentimientos y emociones del autor. Es un dibujo libre, no tiene reglas ni tiene restricciones. Es decir, el autor expresa lo que en un momento determinado tenga en mente, a diferencia del dibujo técnico. Igualmente nace de la necesidad de comunicar. Sin embargo, este nace por la necesidad que se da posterior a la revolución industrial y a los grandes avances tecnológicos, y los métodos de producción necesitaban tener un medio de comunicación que fuese como un lenguaje universal, y de allí nace el dibujo técnico, el cual se rige por ciertas normas. Podemos definir el dibujo técnico como un sistema de representación gráfica de un objeto o idea práctica. Este se desarrolla por normas fijas preestablecidas de carácter universal, el cual permite transmitir en forma precisa, exacta y clara las dimensiones, las formas y características del objeto a reproducir. Ahora bien, cuando menciono objeto, estoy hablando de un objeto o pieza que ha pasado por un proceso productivo y dependió del diseño, y ese diseño pasó por un dibujo. Esto puede ser desde un tornillo, pasando por una pieza mecánica, una herramienta de trabajo, una maquinaria, un edificio, inclusive hasta un proceso productivo podemos plasmar en un dibujo. Igualmente podemos plasmar el engranaje o el procedimiento para armar una maquinaria o equipo. El dibujo técnico es el que se emplea en el desarrollo de la ingeniería, y es el dibujo que vamos a desarrollar en esta cátedra. Existen tres características del dibujo técnico que debemos tomar en cuenta. El dibujo técnico es gráfico, preciso y universal. Gráfico porque emplea formas geométricas tanto bidimensionales como tridimensionales, dado que si vamos a proyectar un objeto, el objeto tiene 3 dimensiones y dependiendo del sistema de proyección, vamos a utilizar figuras dimensionales, bidimensionales o figuras tridimensionales. Es preciso y exacto porque si vamos a plasmar algo que debe ser construido o producido, debe ir con medidas precisas y exactas. Es universal porque se rige por normas de carácter universal. Estas normas del dibujo están regidas por un organismo internacional de normalización cuyas siglas son ISO. Este organismo normaliza todo lo que tiene que ver con los procesos productivos y entre ellos el dibujo. Genera, ¿verdad?, una serie de normas y pautas que deberán cumplirlas los demás países. Cada país tiene un nombre a sus normas. En el caso de Venezuela, las normas son las normas COVENIN, que es la Comisión Venezolana de Normas Industriales. Ahora bien, ¿qué es lo que se norma dentro del dibujo? En primer lugar, los formatos. Los formatos no es más que el tamaño de papel que empleamos en los dibujos.
Los márgenes, que este formato debe llevar márgenes que deben cumplir ciertas características que están plasmadas en las normas. Debe llevar un cajetín de información de todos los datos técnicos de ese dibujo, un rotulado donde se establecen los tipos de letra que podemos emplear, las líneas, que de acuerdo a lo que queremos destacar de ese objeto, utilizamos diferentes tipos de líneas. El plegado es la forma como se dobla el plano para ser archivado en un ambiente de trabajo y esto le da orden al ambiente. Las escalas es la relación que existe entre el tamaño real del objeto que vamos a proyectar y el tamaño de las dimensiones. El sistema de proyección. El sistema de proyección viene dado por la forma en que nosotros vamos a proyectar ese objeto. Lo podemos proyectar en varios planos, de forma bidimensional o en forma tridimensional. Este dibujo nos puede arrojar, ¿verdad?, las vistas del objeto. Podemos plasmar las vistas del objeto, es decir, las caras externas del objeto. Pero también podemos dibujar las partes internas de este objeto y para eso nos valemos de algunos artificios del dibujo técnico como lo son los cortes, las secciones y las roturas. Y finalmente el acotado. El acotado es la acción de poder dimensionar el dibujo, colocarle sus medidas y esto se sigue en ciertas normas. El dibujo técnico se realiza bajo dos métodos. Por una parte está el dibujo instrumental, es el dibujo que emplea materiales e instrumentos de dibujo. Materiales tales como papel de diferentes tipos y gramaje. Tenemos lápices o creyones que también vienen de diferentes durezas que nos permiten, de acuerdo a su dureza, trazar líneas delgadas o líneas gruesas y el borrador. Los instrumentos son las escuadras, las reglas milimetradas, el compás, el escalímetro, entre otros. El dibujo asistido por computadora es el dibujo que hoy día se emplea en el desarrollo de la ingeniería y de la producción. Este dibujo nos permite hacer en tiempo récord un dibujo y no necesitamos corregir, ni borrar, ni perder, ni se pierde el papel como es en el dibujo instrumental. Este dibujo obviamente se adapta a las nuevas tecnologías y es el que está siendo más empleado. Hay diferentes programas que podemos utilizar. El más empleado en esta área es el AutoCAD, que se adapta a cualquier tipo de dibujo técnico de cualquier rama de la ingeniería. Ahora bien, aparte de estos dos dibujos que son precisos y exactos, tenemos el dibujo a mano alzada o croquisado. Este dibujo es de gran utilidad previo al dibujo preciso, puesto que allí se pueden plasmar las primeras ideas, aun cuando no es a escala ni es exacto, debe guardar ciertas proporciones al ejecutarlo. Y luego con ese dibujo base se procede a hacer el dibujo preciso y exacto. El contenido programático de la asignatura se distribuye en 4 unidades. La unidad 1, que trata de los componentes del dibujo geométrico y la parte técnica. Su objetivo es ejecutar trazados de líneas y proyecciones de objetos en el plano en base a conceptos de dibujo. Vamos a ver los materiales e instrumentos en detalle, formas geométricas, las técnicas del croquisado, todo lo que tiene que ver con normalización y los diferentes sistemas de proyección. Sin embargo, vamos a hacer hincapié en el sistema de proyección ortogonal. En cuanto a la unidad 2, vamos a ver los artificios para poder observar los objetos internamente, como son los cortes, secciones y roturas, y las normas. La unidad 3 va a desarrollarse en cuanto a lo que es el acotamiento. Todos los sistemas de acotamiento, cuáles son los elementos de acotamiento y las normas que rigen este proceso. La unidad 4 se va a basar en lo que es el dibujo asistido por computadora. Su objetivo es dibujar un proyecto ingenieril aplicando estas herramientas CAD. Vamos a ver los componentes del CAD, conceptos de dibujo como archivo y los elementos del programa. En fin, el objetivo general de esta asignatura
es capacitar a los participantes en la interpretación, así como en la ejecución de los documentos técnicos a través del dibujo. ¿Cómo vamos a evaluar y cómo va a ser nuestra planificación instruccional? La modalidad va a ser a distancia. Vamos a trabajar en base a guías didácticas, tutoriales y microclases. Vamos a evaluar la parte teórico y práctica. La parte teórica nos vamos a basar en investigaciones, foros, discusiones, cuestionarios, exposiciones y defensas. Y la parte práctica, que obviamente es la que tiene más valor y mayor peso sobre esta asignatura, es los trabajos y talleres y pruebas prácticas, resolución de ejercicios, elaboración de láminas, un portafolio donde vamos a ir guardando todos estos láminas y trabajos prácticos que vamos a ir efectuando, y finalmente deberán realizar un proyecto de un objeto que esté relacionado con su carrera. El tema lo van a escoger ustedes, es de libre decisión. Ahora bien, evaluar teórica y en forma práctica los conocimientos adquiridos del estudiante de todos los aspectos que engloban el dibujo y su aplicación, para que con el fin de que en el desempeño de su carrera ustedes puedan o estén capacitados, por una parte, del poder leer e interpretar un plano, o por otra parte, poder dibujar y ejecutarlo, si es el caso. Con esto concluyo mi exposición introductoria de la asignatura, no sin antes debo decirles que hay una reflexión de este arquitecto, la cual comparto, quien dice: cuando se dibuja algo, el cerebro y las manos trabajan juntos. Mis manos son la extensión del proceso mental y creativo. La computadora ofrece otro tipo de creatividad. Sin embargo, él dice, no puede ignorar la creatividad que la tecnología puede aportar, pero debes ser capaz de moverte en ambos mundos. Es decir, debemos manejar los tres tipos de dibujo, tanto el instrumental, el asistido por computadora, así como el dibujo a mano alzada. Es todo por la mañana de hoy. Buenos días.